Hola, mi nombre es Christopher Giovanni Luna Flores y hoy vamos a hablar sobre un tema que es la columna vertebral. La columna vertebral, primero hay que tener en cuenta que son 33 vértebras hasta el coxis, que sería una de las partes fundamentales de todo el cuerpo humano, que da el soporte hacia todo nuestro cuerpo. Empezaremos con una vértebra, la primera vértebra, que se llama atlas, y subdebajo está una llamada axis, que la primera, que sería atlas, se articula con el hueso occipital, que la articulación estaría llamada atlanto-occipital. Debajo tendríamos, para estar un poquito mejor, el atlas y el axis, y se llamaría esta articulación atlantoaxial. Esta articulación básicamente vendría siendo C1 y C2. Para explicar un poquito mejor, la columna tiene 33 vértebras, de las cuales vamos a predominar las más importantes, que primero vendrían siendo 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, un sacro y un coxis, las cuales están articuladas con cada una con diferente forma. Por ejemplo, la articulación aquí estaría una cervicodorsal, dorsolumbar, lumbosacra y sacrocoxígea. De ahí vamos a ubicarnos un poquito mejor de esta manera, viéndonos en una vista lateral a una vista posterior. La columna vertebral tiene una estructura o una curvatura llamada del cuello, que serían las primeras. Tiene una lordosis, después una sifosis, lordosis, y al final termina con una sifosis. Después nos pasaremos a reiterar que tiene diferentes tipos de movimiento, la zona, pues sí, de la columna vertebral, ya sea que esto tiene flexión, extensión, lateralización, que sería de un lado a otro, y rotaciones. Esto sería básicamente de la columna vertebral. Tenemos que tener en cuenta que existe algo llamado discos intervertebrales, que estarían ubicados como aquí entre cada vértebra. Hay discos intervertebrales, que estos más que nada se encargan es como un colchón que protege la columna de un, no sé, puede ser un movimiento que ejerza mayor fuerza, ya sea una flexión de la zona lumbar. Los discos intervertebrales protegerían la parte articular de la columna. Por eso adentro de cada disco intervertebral existe algo llamado núcleo pulposo, que si llega a lastimarse o a presionar de más una vértebra, coloquialmente conocida, saldría una hernia de disco, que se podría brotar hacia un lado, hacia el otro, puede salir posteriormente o anteriormente, que sería hacia adelante. ¿Esto qué ocasiona? Tenemos aquí un nervio, que ya llegaría como por aquí, llamado ciática. El nervio ciático va desde aquí hasta abajo. Entonces, dependiendo el grado de la hernia discal, es
el grado de dolor, donde va a ir aumentando hacia una zona más distal. Entonces, esto básicamente sería lo que es una hernia de disco, los movimientos que ejerce la columna vertebral, sus articulaciones, como ya las nombré, y vamos a ver la forma rápidamente de cada vértebra. Vamos a empezar con una vértebra cervical. Tenemos que tener muy en cuenta que una vértebra cervical, que son 7, es un cuerpo más pequeño. Se puede notar que es un poco más pequeño. Lo estamos viendo en una vista superior y un poco como posterior, anteroposterior, que también tenemos que tener en cuenta, aparte de que es un cuerpo pequeño, tenemos un proceso espinoso corto, que son más pequeñas, o sea, son dos, son más pequeñas. Tenemos una apófisis espinosa. Las carillas articulares tenemos 2 de cada lado, son grandes, se pueden dar cuenta que son grandes. Tenemos un agujero transverso que es relativamente grande, o sea, se puede observar. El cuerpo vertebral no es tan grande, es como un poco más, no es una zona tan circular. Podremos decir que aquí no tenemos tanta articulación, sabiendo que la primer cervical se llama atlas y se articula con el occipital. Entonces, después nos pasaríamos con las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares van creciendo un poco más, son relativamente, no lo sé, puede ser 1 centímetro más grandes, contando ancho o largo. Pero lo que podemos observar es que el cuerpo vertebral o centrum ya es un poco más grande. De ahí tenemos que el agujero transverso, el agujero vertebral ya es más pequeño, ya es muy pequeño, ya consciente que ya tiene otras articulaciones sobre bajo, que esta es la zona más baja, porque recordemos que primero es cervical y después siguen dorsales, pero me estoy saltando, y esta es la lumbar, o sea, está en la parte baja de la espalda. Tenemos que tener en cuenta que son 5 vértebras lumbares. Su apófisis transversa ya son un poco más cortas, y su apófisis espinosa es un poquito más larga. También tenemos que tener en cuenta que la cervical 7 es una zona prominente que se puede palpar fácilmente en la zona de la espalda. Después nos pasaremos con las dorsales, que son las que están básicamente en la parte media, que son las que se articulan con las costillas. Podemos observar que el cuerpo vertebral es igual grande, es un poco más circular, y relativamente es un tamaño promedio, o sea, un tamaño real de una vértebra sería a lo mejor, no sé, un poco más grande de lo que puede estar dibujado. Un poco relativamente podría ser igual. Tenemos su apófisis espinosa. El agujero vertebral sigue siendo pequeño y tiene 2 carillas articulares, y estas vértebras serían 12 nada más. Y pues sería todo hablando de las vértebras y la columna vertebral.